el tema de hoy, vamos a ver cuáles son algunas de las razones por las que esas oraciones no son contestadas. Porque cuando se trata de Dios, podemos entender que no podemos manipular a Dios, no podemos burlarnos de Dios. Seguramente estamos acostumbrados a manipular a nuestros padres, a manipular en nuestro trabajo, a manipular a nuestros cónyuges, pero a Dios no podemos manipularlo. La mayoría de cosas que usted cumple, ya sea sus hijos, ya sea sus esposas o esposos, es por manipulación, para que no se enoje, para que ya se calle, para que no me diga más, porque ya me tiene hasta aquí. Y otro poquito de cosas se complacen por deleite y satisfacción. Pero con Dios no es así. Podríamos entrar en el berrinche más grande, que eso no va a conmover a Dios. Porque Dios tiene su orden. Y hay cosas dentro de su orden que Él no va a modificar. Por eso Malaquías capítulo 3 dice que Dios no cambia. 3:6. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Él no cambia. Y porque no cambia, dice, no hemos sido consumidos. Él siempre es igual. Él dice, mis misericordia para aquellos que necesitan está todos los días. Se va a renovar. Nuevas son cada mañana. También para aquellos que lo merecen, dice, mi gracia estará contigo y te daré descanso. Pero también hay un montón de cosas, porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Mateo capítulo 7. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuando yo leo ese texto, veo a un Dios que me dice que Él me va a dar, Él se va a encontrar y Él va a responder. Entonces digo yo, entonces, ¿por qué mis oraciones son estorbadas? ¿Por qué entonces mis oraciones no son contestadas? Ya tengo tanto tiempo de orar por un trabajo, de orar por sanidad, de orar por reconciliación, de orar para que se mejore esta situación, sea en el barrio, sea en el trabajo, sea donde sea, o a veces inclusive años tengo y mis oraciones no son contestadas. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me oye? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, quiero decirle primeramente que Dios siempre nos oye. Dios siempre nos escucha y Dios siempre responde. A veces responde con un sí, a veces responde con un espera y a veces responde que no. Muchas de sus oraciones han sido respondidas con un no. Y ahí es donde entramos a pensar, ¿por qué si tengo tantas necesidades, o sea, peticiones, por qué si he orado tanto y creo tener fe, por qué mis oraciones no son contestadas? ¿Qué está pasando con mi relación con Dios? Quiero puntualizar unas cuantas de ellas, razones según la palabra de Dios, por qué mis oraciones son estorbadas. Y la primera es el texto que leí. Número 1, el maltrato. Aquí habla del marido hacia la mujer. Solo leí este texto, pero antes de eso habla de la mujer hacia el marido. También. Y también se refiere cuando maltratamos a nuestros hijos.
Y también se refiere cuando maltratamos a los desvalidos, a personas que consideramos que están por debajo de nosotros. Pero dice la palabra puntualmente: maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y entonces me doy cuenta que para Dios es más importante cómo trato a mi esposa que cómo levanto mis manos en el culto. Santiago dice que una fuente no puede dar dos aguas. No puede dar agua dulce y simultáneamente agua amarga. Y se estaba refiriendo a la lengua. Dice que no es posible que alguien alabe a Dios y con la misma lengua maldiga a su hermano. Entonces me doy cuenta de la importancia de llevar una dirección en la vida. La dirección de la bendición. La bendición de la generosidad. La bendición de la amabilidad. Porque parece ser que no nos cuesta ser amables con aquellos que nos pueden dar algo en la vida. Pero con los que nos quitan o que nos piden, ahí sí soy tosco, serio y rudo. Nuestro Padre está más interesado en nuestra relación familiar, básicamente para poder acercarnos a Él. En Primera de Juan, capítulo 5, hay una parte que llama mucho la atención. Dice que cómo es posible que amemos a Dios al que no vemos y aborrecemos al hermano que sí vemos. En pocas palabras dice: antes que te acerques a mí, antes que vengas delante de mí a adorarme y a exaltarme, vaya y ame a su hermano, aquel que sí ves. Después en Mateo, cuando hablamos de las ofrendas, dice que antes de dar una ofrenda en el altar y te recuerdas de que tienes una deuda con tu hermano, dice: deja tu ofrenda en un lado, vaya, pídale perdón a su hermano y venga a presentar la ofrenda. Pero a veces queremos dejarle todo el trabajo a Dios. Dios sabrá qué hacer. Dios sabrá qué hacer. Dios le quitará la cólera. Dios le quitará el enojo. Y Dios nos dice: no, yo eso te lo dejo a ti, porque tú eres el que ofendiste, tú eres el que dañaste, tú eres el que gritaste, tú eres el que hiciste, y ahora arréglelo usted. Porque estamos acostumbrados que papá arregle nuestros problemas. Alguien que alabe a Dios en esta mañana. Aquí específicamente dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y entonces me dicen: pastor, pero es que yo necesito que Dios me conteste. Y yo le podría decir esta mañana: ¿cómo trataste a tu esposa o a tu esposo esta mañana?